Muy buenas noches, ¿cómo está este amigo Dimas? ¿Qué tal? Soy María Esperanza Alvarado Peña, soy la coach profesional que iba a tener con usted. Ya la semana pasada nos hemos reunido para poder conocernos un poquito mejor en atención a su pedido de tener una sesión de coaching y bueno, ya asumimos un contrato y estamos trabajando ya hoy día con la información que yo tengo porque le envié esa rueda de la vida y he estado verificando y he visto ahí en esa rueda que usted tiene, más que nada se centra de repente las dudas que pueda tener en el problema de su familia. A ver, me gustaría que usted se presentara y nos dijera quién es. Buenas noches, coaching María Esperanza Alvarado. Mi nombre es Dimas Gutiérrez Vega, de 55 años de edad, natural del departamento de Junín y actualmente vivo en el distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima. Muy bien, como usted es un buen abogado, ya todos sus generales de ley, porque usted no, he visto que es doctor. Le comunico que todo lo que podamos conversar en esta sesión va a quedar va a ser muy es algo confidencial, ¿no? Y en el contrato esto no es público. Simplemente estoy grabando esta sesión para tener más o menos ir viendo en qué podemos ayudarlo. A ver, vamos a empezar. Como le decía, vimos que la parte de la rueda de la vida en el área de la familia es donde tenemos ahí de repente algunas dudas que resolver. En primer lugar, le pregunto, querido Dimas, ¿usted cuántos hermanos tiene? Bien, nosotros somos 7 hermanos varones, más 2 mujeres, en total 9 hermanos, 9 hermanos. del Papá, cual, mamá, del cual soy mayor en edad cronológica. Papá vive actualmente con 73 años de edad. Mamá falleció muy joven, con 38 años de edad cronológica. ¿qué edad me dijo, perdón? 38 años de edad. 38 años, bastante joven. Sí, Estuvo delicada de salud la mamá. sí, pues a temprana edad me tocó la vida un poco mal. Estuvo 2, 3 años con el mal de cancerígeno llamado el diagnóstico linfoma de Koch, que era algo parecido, que tenían unos paperas en la garganta, en la axila, en ingle, y esto se había generalizado por toda la vía linfática, por toda la sangre, ¿no? Por todo el aparato circulatorio. Esto se generalizó y al cabo de 2 años, un poco más, tratamiento de quimioterapia y radioterapia permanente acá en la Neoplásica de Lima, falleció y así nos pasó en la vida, ¿no? ¿Qué edad tenía usted cuando sucedió ese evento, doctor Díaz? Más o menos 20, 22 años de edad. Usted estaba a cargo de la familia, o el papá. Papá, ¿cómo fue Mm, su intervención durante todo ese tiempo? Porque su mamá estuvo en el hospital internada, estuvo en la casa. ¿Cómo fue ese momento? Quisiera que me lo diga. Pues mira, fue algo improvisado. De un momento a otro mamá se sintió mal. En los pueblos del Perú profundo, pues como mi pueblo es Uljumayo, es un distrito. En ese tiempo no había un médico en la posta de salud, no había médico. Uno tenía que salir a la provincia, que era Junín, ahí había un hospital, efectivamente había 1 o 2 médicos en esos tiempos. Estamos hablando de 1986, 7, en esos años. Entonces ellos no hicieron un buen diagnóstico, decían de que era una simple papera que salió en la garganta. Entonces le dieron algunas pastillas, algunos analgésicos, y así pasó 3, 5, 6 meses. Pero no calmaba el mal, seguía creciendo la papera en la garganta. Entonces vimos por conveniente, por un acuerdo familiar, de viajar a la ciudad de Huancayo, que viene a ser capital de la provincia y del departamento de Junín. Y conocemos, por la recomendación de otras familias, un médico del hospital militar. Allá hay una base militar y tiene su médico un poco más especializado. Entonces acudimos ahí justamente con mi tío, que actualmente vive en Huancayo, familia de mi mamá, y el médico muy rápidamente nos dijo de que él no podía hacer nada, es linfoma.
El único centro especializado es el Hospital Neoplásica, que en esos años funcionaba acá en la ciudad de Lima, ¿no? Frente al Hospital Loaiza, por la avenida Alfonso Ugarte. Ahora es Hospital Materno Infantil o del Niño, al parecer. Entonces, esa misma noche viajamos conmigo, mi mamá, y al día siguiente nos constituimos a Neoplásica, ¿no? Muy temprano, a las 8 de la mañana, y le hicieron un diagnóstico, una biopsia previamente, me acuerdo incluso el nombre del médico, el doctor Barriga. Él es el encargado de hacer la biopsia y empezó pues con el tratamiento de quimioterapia, que consiste en suministrar medicamentos vía intravenosa, con dextrosa, entre otras medicinas, y que la medicina no se encontraba en Lima fácilmente. Traían en importación, en estos tiempos manifestaba el médico, de Venezuela, y era muy escaso, no se podía encontrar en las farmacias, y eso era una gran dificultad para mí y para mi familia, y era muy costoso, muy costoso. Así se llegó a diagnosticar esa enfermedad, linfoma de Koch, me acuerdo. Ok, a ver, yo escucho que usted menciona que se vino con el tío. ¿Y el papá? No, ¿El no, papá? no fue así. El tío, se llama Magno Vega Guamalí, que vive en el Tambo Huancayo, nos Ya, acompañó en el médico allá en Huancayo, Avenida ya, Centenario, Avenida Real. Entonces ahí perfecto. fuimos al médico y diagnosticó que era linfoma. Entonces mi tío regresamos a su casa y nos dijo, hay que viajar. Entonces él nos condució a la empresa Etuxa en ese tiempo, Etuxa, que está atrás de Plaza Constitución en Huancayo, y nos condució al carro y nos dejó ahí. Entonces yo vine con mi mamá y yo venimos a Lima. Él se quedó Ah, en Huancayo. Así fue. disculpe, ¿y el papá no acompañó usted vivía con su papá también o solamente vivía con su mamá y sus hermanos? Sí, mi familia era nuclear, vivíamos papá, mamá, todos mis hermanos. Pero como eran los hermanos eran menores, entonces papá quedó cuidando de ellos y de paso trabajando, bueno, porque tenía que trabajar para la alimentación de todos mis hermanos. Viendo, como ya yo tenía más de 20 años más o menos, entonces también tenía que ayudar ahí, conducir a mi mamá, acompañar, ¿no? Así fue más o Y menos la historia a de esos partir tiempos. de esa fecha se quedó la mamá acá en Lima, ya no viajó para nada a Huancayo, se quedó todo el tratamiento acá en Lima. No, pasó un día, 2, 3 días, hicieron un diagnóstico y me explicó, ¿no? El doctor Barriga, me acuerdo, y decía, pues, doctor Barriga, a emergencia, y eso me quedó grabado incluso hasta ahora. Y le suministraron la quimioterapia y regresamos después de 3 días a nuestro pueblo y con el cargo de regresar al cabo de unos 20, 30 días, así, ¿no? Para otro suministro, otra reunión de quimioterapia. Y así fue, Ya. ¿no? Y su mamá, Permanente viajes de ida y vuelta por más o menos un año y medio. ya, Y en ese trance, el Hospital Neoplásica, lo que está ubicado frente a Loíza, se traslada a San Borja. Avenida Aviación, más o menos estamos hablando de 1987, un hospital a esos tiempos muy moderno y especializado en temas de oncología, de cáncer, ¿no? y dígame, Así fue. y en ese tránsito de que estaba, su mamá se llegó a enterar que tenía cáncer, porque a veces las familias Y, como que no le quieren decir. Su mamá se enteró que estaba con cáncer. sí, sí, se sabía de que era cancerígeno y no, no nos decían de que era benigno o maligno, porque ellos, el médico decía, hay cáncer maligno y benigno. Si es Ya. benigno, es más fácil superar ese cáncer. Si es maligno, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no saben la causa, el origen del cáncer y no pueden suministrar un medicamento adecuado. Y por ahí era la probabilidad un poco remoto para vivir o sobrevivir. Eso manifestaba la Junta de Médicos dirigido por el doctor Barriga. Ya, o sea, a su mamá no la llegaron a operar, solamente fue quimio nada más. Sí, pero una pequeña biopsia para al diagnóstico le hicieron previamente, quimio, y al final no, quimio no se solucionaba, pasaba 2 meses y seguía creciendo.
mi mamá llegó a pesar bastante menos de su peso normal, ¿no? Llegó hasta 28 kilos de peso. Y su peso normal era pues 55, 58, 57 kilos, eso era su peso Ya. normal. Entonces los médicos, pasados unos meses, deciden pues por aplicar la radioterapia. Quimio no funciona, entonces radio. Son aplicaciones de rayos ultravioleta, de gamma, beta, ese tipo. Y llegó un momento de que ya no tenía vellos, cabello, todo calvo, total calvo. Y bien bajado de peso. ¿Y cómo se Así sentía? que, Bueno, su mamá, como tenían varios hijos, ¿no? Bastantes niños, estaría preocupada también, ¿no? Por su situación. Pero, ¿cómo se sentía usted? Porque usted ha estado todo ese tiempo con ella, ¿no? La ha acompañado todo el tiempo, estaba estudiando, trabajaba, se dedicó netamente a cuidar a su madre. ¿Cómo fue su situación? bueno, sí, fue muy sacrificado, realmente muy sacrificado para mi padre, para mis hermanos, para mí mismo, ¿no? Porque mi mamá, pues, pasó los meses, trabajaba, ayudaba, pueda o no pueda, ahí estaba, ¿no? ¿A qué se Llegó un dedicaba a momento, su familia? ¿Cuál era era un negocio? ¿Era un, no sé, qué se dedicaba? nosotros allá en la zona nos dedicamos a la agricultura y un poco al Ya. pastoreo. La agricultura es la chacra, cultivar papa, oca, oyuco, mashua, esa actividad, ¿no? Y teníamos una vaquita ahí, una vaca lechera, se llama Ángela, de raza Holstein, a cuidar ese animal y a estudiar pues en la escuela primaria y escuela secundaria o el colegio en ese tiempo, ¿no? Allá en nuestro distrito. Y mi papá trabajaba como especialista en el núcleo educativo comunal en ese tiempo. Ah, Así se llamaba, Núcleo su papá Educativo era Comunal. Y maestro, también es era profesor. maestro, profesor. Sí, Ah, qué bueno. sí, Así como sí. usted también Era profesor y doctor. especialista ahí en educación básica regular y luego llegó a ser director del núcleo educativo, más o Mm. menos, ¿no? Y de UGEL posteriormente, ¿no? Ah, Así ya, ya, fue. ya. O sea, prácticamente, ¿y usted estaba estudiando en esa época? Me dice que tenía 20 o ya viajó de estudiar, estaba preparado. Ya había terminado el colegio, ya, y ya pues estudiando superior, y tenía que sacrificarme mucho, tenía que sacrificarme O sea, mucho por dejó mis de hermanos, estudiar. sobre todo. No, y paralelamente, ¿no? Yo estaba acá en Lima, regresaba para allá, y mi hermana menor, que es mujer, se llama Delia, también apoyaba, ¿no? Lavar, cocinar, y eso un poco postergó a mi hermana de que incluso soltera hasta mayor se quedó, ¿no? No tuvo su familia. ¿Por qué? Porque asumía la labor de madre, aparte de ser hermana en la casa. Tenía que cocinar, lavar, hacer las cosas del hogar, de la familia. ¿Cuántos varones habían en su, o sea, cuántos hermanos varones tiene usted? 7, 7 Y varones, 2 mujeres. dos mujeres. Y las mujeres son las que asumieron, de repente, la menor, la que asumió el rol de madre. Pero los varones no sabían hacer los quehaceres domésticos o de repente estamos en ese momento en que las mujeres se dedican a eso y los varones se dedican a estudiar o a trabajar. Mira, le cuento pues de que no, mi mamá era una mujer muy trabajadora, se dedicaba al negocio, bastante negocio, de todo, ¿no? Ha vendido un tiempo ropa, ha vendido zapatos, ha vendido insecticidas, fungicidas, de todo, negocio de todo. Entonces por ahí nos ha inyectado a todos nosotros el negocio, desde niños. Y los hijos tenían que cocinar, tenían Hijos, que varones lavar, bien. tenía que lavar. Entonces, incluso quien te habla, pues, sé tejer. En ese tiempo mi madre me enseñó a tejer una chompa. Tienes que tejer, tienes que cocinar, tienes que lavar. Entonces mis hermanos menores quedaron ahí, tenían que cultivar el chakra ellos, porque estaban pendientes del trabajo. Asumían su rol, su responsabilidad, y tenían que cuidar dando paso a la vaca que teníamos en la casa, ¿no? Aparte de estudiar paralelamente. Así fue más o menos la historia de nuestra Un poquito, infancia, nuestra póngase un poquito juventud. más acá porque no se le está escuchando perfecto. Ya. Entonces, Ya, me dice que su mamita estuvo así como 2 años en esa agonía, sí, pues, en esa etapa de tratamientos, de que iba y venía a Lima.
y su papá tenía que trabajar, pues tenía ahora una autoridad en el lugar donde usted es, y sus hermanos pues trabajaban y usted prácticamente, su mamá de repente siempre el mayor, ¿no? El que es el que más contacta con la mamá. Yo también he sido hija mayor. Usted como hijo mayor de repente conversaba más con su mamá. ¿Qué le Así es, decía a su así mamá? es. ¿Qué le decía a su mamá a usted? ¿Le delegaba alguna responsabilidad? ¿Presentía que de repente estaba ya por irse? ¿Tenía esperanzas? ¿Qué es lo que le decía a su mamá a usted? Mi mamá, efectivamente, cuando después de más o menos 2 años de tratamiento en la neoplásica, cierto día hubo una junta de médicos, una reunión de 5 o 7 médicos en la neoplásica y me llamaron, ¿no? En ese entonces me llaman después de atender a mi mamá y me dicen, pues, ¿sabe qué? Ya que no regrese tu mamá, ya no hay cura, no hay solución. No es cuestión de dinero, no es cuestión de plata, ya no podemos. Ya no resiste el cuerpo de tu mamá porque ha llegado 28 kilos de peso. No podemos seguir aplicando radioterapia ni el suministro de medicamentos, no se puede. Pero no le diga eso a su mamá, dile, mamá, vas a seguir tomando estas pastillas por 2, 3 meses, vamos a regresar. Dile nomás así. Eso es lo que me manifestó la Junta de Médicos. Y salí, pues, ¿no? Decirle, mamá, ya nos vamos, está cambiando pastilla y nos vamos a nuestro pueblo. Después de 3 meses regresamos. Ese le dije a mi mamá, no, hijo, me estás mintiendo, me dijo mi mamá, me acuerdo. Porque mi mamá se había acercado a la puerta y había escuchado lo que los médicos me decían. En Dios ese mío. momento ella sabía perfectamente lo que me había dicho la Junta de Médicos. Entonces, no, no me mientas. Yo he escuchado todo y efectivamente sabía de que era un cáncer maligno que tenía que fallecer, ¿no? Pasado 1 mes, 2, 3 meses, ¿no? Y así fue ¿Y cómo la se sintió historia. usted ante esa situación de que su madre, no, prácticamente usted lo acompañó, porque usted era el que la acompañaba todo el tiempo, ¿no? Al médico, venía con ella a Lima, estaba pendiente de sus hermanos, dirigiendo, y de repente era el nexo entre su mamá y su papá, porque su papá trabajaba todo el día para, si no, tampoco no había sustento diario. ¿Cómo se sintió usted ante esa noticia que le dieron los médicos? ¿Cuál fue su reacción? La verdad, un poco triste, ¿no? Mucha nostalgia, eh, impotente de poder resolver, ¿no? La salud, curar la enfermedad. Entonces, me acuerdo, era cerca navideña, esa noticia, ¿no? Más o menos 15 de diciembre, 18 de diciembre. Entonces salimos, yo vivía en ese tiempo en Avenida Tacna y Conde de Superunda, tenía un cuartito por ahí, y salimos a Avenida Bancay, a Plaza del Congreso, ahí había una línea número 22, que venía por la carretera central y venimos a Yerbateros, al paradero para viajar a Junín. Entonces mi mamá, así sabiendo y estando enfermo y con bajos recursos económicos en ese tiempo, mira un panetón y había el panetón todino, y venía con su todinito, que Ujú. ahora también hay, ¿no? Y dijo, pues hay que comprar ese todinito. Entonces, pero mamá, no nos va a alcanzar el dinero, le digo, ¿no? No, y se encaprichó y compró el todinito, el panetoncito, el chiquito, para su hijo menor, que me acuerdo que se llama Dante, tenía, no sé, 4 añitos, ¿no? Y yo sí me sentía triste, pues llegamos al Mayo, no, llegamos, amanecimos a las 4 o 5 de la mañana a Carhuamayo. Carhuamayo es un distrito contiguo al distrito del Mayo, y teníamos una familia, ¿no? Y yo le conté a mi tía y me dijo, pues entonces si ya no es cuestión de medicina, hay que recurrir a la medicina tradicional, casera. Y así fue, ¿no? Se quedó esa tarde y buscamos un jubiador. Jubiador es la persona que cura con un cuy, uveo le llaman allá. Y en la noche tenían que llamar su ánimo, ¿no? A eso recurrimos, como la medicina de los médicos no se podía curar, entonces recurrimos a medicina casera. ¿Y cómo le Entonces, y, y mi tía pues, conocía en Carhuamayo, ¿no? Se llama Cucharita, le llaman. Eso era su apelativo de este jubiador, Cucharita. Hasta ahora vive el Cucharita. Entonces le llamaron, chacharon su coquita y le jubió. Y dijo el Cucharita, el jubiador,
de que su mamá no puede, no va a resistir un buen jugueo. ¿Por qué? Porque está bajo de peso. Y el jugueo te absorbe, aún más baja el peso. Entonces por ahí lo jugueó y a medianoche lo enterró y su coquita ahí por el campo, ¿no? Estuvo un día más mi mamá, al día siguiente nos fuimos a mi pueblo que está cerca, no tan lejos, unos 30 minutos, el distrito de Carromayo, el Cumayo, y ahí posó pues hasta 3, 4 meses, y ahí le tocó fallecer, ¿no? En el cual yo me sentía muy triste, ¿no? Y a veces impotente de poder resolver ese problema, ¿no? Pero mi mamá igual inculcaba todo el estudio, el trabajo, vaya a trabajar temprano a las 6 de la mañana. A todos, preparen su desayuno, laven su ropa. Así ¿Y, fue la y historia. quién fue el que le dio la noticia a sus hermanos o su familia? ¿Usted? Claro, yo di la noticia a mi papá, me dijo así, ¿no? Y ¿qué podríamos hacer nosotros si hemos agotado tanto de la medicina como la medicina casera, allá el judío, no hay otra cosa, ¿no? Esperar la de Dios en Ya. ese Y tiempo. ese tiempo que pasó de 3, 4 meses, ¿cómo la pasó con su mamá? ¿Qué hicieron? O sea, ¿cómo su mamá, cómo valoraron ese tiempo con la mamá? Mm, Mi mamá no caminaba ya en la cama, pero de ahí dirigía, ¿no? Las cosas de la casa, ordenando a mis hermanos. Entonces, pero ahí decía, levántate ya temprano, vaya a trabajar, vaya a tal sitio, así ordenaba, pero ya no caminaba. Y cierto día, allá no había luz eléctrica en esos tiempos, en mi pueblo. Usábamos el lámpara Petromax, Ujú. y con eso a veces nos quedamos a estudiar hasta 9, 10 de la noche, y yo le acompañaba a mi mamá, pues en el escritorio. Tenía, me acuerdo, un librito así repasando, y mi mamá decía, pues a las 9 ya duermo, porque allá todo el mundo duerme temprano, ¿no? 7, 8 de la noche ya nadie habla. Y menos cuando en esos tiempos no había luz, entonces me iba, duerme ya, me dice, ¿no? Y ya me dormí, tenía que ayudarle a dormir en su cama y a dormir, pero triste, ¿no? Y eso fue la última noche, y al día siguiente me dice, levántate, ya vaya a trabajar. Y falleció más o menos a las 9 de la mañana de ese Ah, día. pero no, o sea, no sufrió tanto, no, no se quejaba, no sentía dolor, porque a veces esa enfermedad es bien dolorosa, ¿no? Tenía mucha dificultad para su alimentación, tenía mucha dificultad, le ardía el cuello, parece que tenía inflamado, mucha dificultad para tomar sus alimentos. No podía digerir la alimentación, Mm. sufría, ¿no? Y yo también sufría, a veces lloraba en mi soledad, ¿qué iba a hacer? Lloraba, Dios mío, ¿no? Si va a morir de una vez, ¿no? Y si va a vivir de una vez, soluciona el problema, ¿no? Porque era triste mirar Uf, posado y sufriendo así con es. esta enfermedad. ¿Usted se despidió de su mamá se despidió de usted y le dijo, le dio algún encargo así, o simplemente ella un día se quedó dormidita y no despertó más? ¿Cómo fue? No, por eso la última noche no hubo ningún encargo. No me encargó, me dijo nada. La última noche me dijo, mamá, ya vaya a trabajar temprano. Eso era, mi mamá mucho le gustaba el trabajo, el negocio, ¿no? Cuando era comerciante, a las 4 de la mañana tenía que salir a veces, ¿no? Y Ya, dedicada al negocio, sí. Y ya, quería que también sus hijos sean negociantes, ¿no? Igual que ella, próspero, ¿no? ya. ¿Y su papá qué tal? ¿Cuál fue la participación de su papá en esto? Porque su papá prácticamente no estuvo mucho por el trabajo, ¿no? ¿Cuál fue la participación del papá? Porque yo veo que usted es el que estaba con ella, usted la atendía, usted estaba, venía a estudiar a Lima, se iba. ¿Y cuál era la participación del papá en ese sentido? Mi papá sí también estaba permanente, como le decía, mi papá tenía que parar la olla, tenía que trabajar para el sustento, la alimentación, la educación de todos mis hermanos, de toda la familia, y para comprar los medicamentos, entre otras cosas. Ya. Entonces, igual preocupado, pero si mi papá caminaba y yo andaba y no había ingreso mensual, ¿no? Entonces, por ahí no podía faltar mucho su trabajo. Ya. Así era, man. ¿Y usted ya estaba estudiando ya en la universidad todavía? Ya, sí, sí, ya, sí, ya. ¿Su mamá cómo Sí. se sintió cuando se enteró que ingresó usted a la universidad? Ay, se sintió feliz, mi mamá bien. Y
La dificultad es económico, que cuando uno viene de provincia no tenemos casa aquí en Lima, ¿no? En esos tiempos hay que pagar alquiler mensual, la alimentación, la dificultad es económica, porque allá en la sierra, con la agricultura, el ingreso es anual en el agricultor, y eso es, ¿no? A veces no cubre para los gastos de educación o vivir en la ciudad porque el producto no cuesta mucho, ¿no? La papa, a veces el precio es muy barato, entonces ¿Y si usted la qué hacía agricultura para no va, subsistir acá en Lima? acá me dedicaba a estudiar y tenía que regresar para allá para ayudar en la chacra igual, o ayudar en el negocio, porque no tenía negocio en ese tiempo de insecticidas y fungicidas, y ahí se ganaba bien, se ganaba bien. Un kilo costaba como ahora unos 100 soles, 200 soles, insecticida, ¿no? Y cuesta caro, como ditana, polidol, antracol, esas cosas, ¿no? Para Ya. curar la papa, para la producción de Eh, la agricultura. Tenía que llevar, incluso acá de Lima, tenía que llevar esos insecticidas. Compraba abono, de acá llevaba camiones de abono de Avenida Colonial del Callao, ¿no? El 12-12, el fosfato, el triple, esas medicinas. Tenía que ayudar ahí en el negocio mío. Y de ahí a veces traía también camiones de papa, Jorge Chávez, el mayorista. Y tenía que dejar y mandar carga de abono, ¿no? Entonces usted ya estaba en el negocio, iba, venía como hermano mayor. Y dígame, Exacto. cuando su mamá falleció, ya bueno, fue el entierro, ¿qué sintió después, de repente ya? Porque a veces cuando está con ese mismo día está con la familia, todo como que no se siente de repente mucho la ausencia, pero cuando ya pasa esto, ¿cómo se sintió usted con ya su madre fallecida, enterrada? ¿Qué sintió usted? Mucha responsabilidad familiar. Teníamos que trabajar para apoyar a los hermanos menores, para su educación, para su estudio, para su vestimenta, para todo lo que se podía necesitar, ¿no? Y juntar un poco de dinero para inmigrar a la ciudad, ¿no? Y allí tener una buena educación, porque como vuelvo a decir, ahí en mi distrito no hay institutos, no hay universidades, uno tiene que ir a la ciudad de Lima, Cerro de Pasco, Huancayo, donde había universidad en estos tiempos, pero no teníamos una casita, pues a veces en ese lugar, ¿no? Claro. Y Y usted a partir de, mucha responsabilidad. a partir de esa fecha ya usted se prácticamente con su papá que trabajaba, usted fue prácticamente uno de los pilares, ¿no? Y dígame, la relación con sus hermanos, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido la relación con sus hermanos? Muy respetuoso, mis hermanos empezaron a trabajar, a estudiar. No había otra forma de salir adelante, ¿no? A trabajar, a estudiar, obedientes. En ese sentido, todos muy obedientes hasta ahora. Son adultos, son padres de familia, coordinamos, nos comunicamos de forma permanente. Hay una ¿Viven, buena química familiar. siguen allá en el lugar donde usted nació o han emigrado a Lima o a otros lugares? No, casi todos mis hermanos están acá en la ciudad de Santa Anita, Lima. Oh, Allá casi nadie se ha quedado. ya. ¿Su papá? Sí. Mi papá también vive acá en Lima, Santa Anita. Ya. Sí. O sea, usted prácticamente lo fue como el pilar para que todos vinieran a Lima. Sí, pues, porque teníamos que emigrar para estudiar sobre todo, ¿no? Porque todos eran menores. Sus hermanos todos tienen una profesión. Sí, casi todos, excepción de dos hermanos que no han concluido sus estudios porque a temprana edad tuvieron su familia. Ok. Y dígame Sí. usted, eh, ¿se siente satisfecho con el trabajo que usted ha hecho con sus hermanos? Porque por ahí vi que no se sentía tan satisfecho. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ah, me siento muy contento de haber apoyado a mis hermanos para que se realicen, ¿no? Como persona, como profesional, ¿no? Y a su familia, sobre todo, y ellos mismos, ¿no? Pero, sin embargo, uno como hermano mayor se siente incapaz por no darle un poco más a ellos, ¿no? Apoyarle económicamente, apoyarle orientando en todo sentido de la palabra, porque a mí también ya me tocó ser padre de familia, ya tenía mi familia y tenía que ya dedicarme a mis hijos, ¿no?
y hacer algo también por uno y por su familia. Entonces, por ahí un poco mi dificultad. Por Ya, ahí o un sea poco mi que dificultad. usted no los vio mucho a ellos crecer entonces, no estuvo con ellos mucho tiempo porque estaba aquí en Lima. Ellos, más o menos, ¿cuántos años es? O sea, usted venía en Lima, estaba en Lima y ellos se quedaron. ¿Usted volvió nuevamente a Lima a estudiar y ya no regresaba o regresaba siempre a su pueblo a ver a sus hermanos? No entiendo. No, en forma permanente tenía que viajar. En forma permanente tenía que viajar, ida y vuelta, ¿no? Ayudar por la chacra. Y con el negocio, continuar con el negocio. O sea, Sí, prácticamente usted ocupó el lugar de su madre. Usted se dedicaba ya al sí, negocio pues, como hermano mayor, sí. como hermano mayor. Así que, Y dígame, y o sea, sus hermanos lo veían o lo ven a usted como un padre, como un segundo padre. ¿Podría ser así o no? así es. Sí, sí. Se encarga la figura paterno-materna en todo caso, ¿no? El hermano mayor. Ya. Y Y los dígame, hermanos así lo consideran. ya. Entonces usted tiene una familia numerosa, pero usted a veces, por lo que me estuvo comentando la primera vez, como que se siente que algo le falta, algo le falta. ¿Qué cree usted que debió hacer para tener más, para apoyar más a sus hermanos? Porque usted me dice, me casé, estuve aquí, no me dediqué tanto. Pero también me dice usted que sí ha estado pendiente, que iba, venía, le procuraba el dinero para que ellos estudien, porque dejó bastantes hermanos. ¿Qué cree usted que que hubiera gustado hacer y no pudo hacer? Un poco más, proveer un poco de dinero, quizás hacer de que concluyan todos mis hermanos eh, en el estudio, que se realicen mejor, sobre todo apoyar económicamente, ¿no? Y un poco más de tiempo. Eso es lo que faltó de mi parte, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? Tengo esa obligación de estar cautelando, velando por su familia, por ellos, orientando como hermano mayor. Eso no se agota, no se acaba. Entonces, eso es lo que faltó un poco, porque quizás hubiera sido mejor su condición social, económica de mis hermanos, si es que quizás hubiera apoyado, ¿no? Pero del cual tuve limitación por tener familia. ¿Sus hermanos tienen problemas económicos actualmente? Todos trabajan, pero no digamos que es totalmente suficiente, ¿no? Ya. ¿Y usted considera Sí, que lo que hizo no fue suficiente? Que no, hubiera querido estar más tiempo con ellos, de repente estudiar más cerca a ellos para estarlo, pero ¿usted qué piensa que hubiera dicho su madre si hubiera estado? A ver, ¿qué hubiera pasado si su madre hubiera estado viva? ¿Hubiera estado igual al mismo tiempo sin ellos? ¿Cómo hubiera sido? es que la mamá hubiera apoyado en todo el sentido de la palabra, hubiera apoyado económicamente, trabajando, y se hubiera dedicado pues, con más interés, ¿no? Como madre para mis hermanos. Entonces, hubieran tenido todas sus necesidades cubiertas, ¿no? La mamá apoya, no como un hermano, aún más, se dedica de por vida a sus hijos, en todas sus necesidades, ayuda a cubrir sus necesidades, orienta como madre, ¿no? A los hijos, Pero bastante experiencia. usted sí orientaba a sus hermanos cuando los veía, conversaba Sí, con pues, ellos. pero no como una madre, ¿no? De forma permanente, estar ahí, ¿no? Con amor de madre. Amor de hermano es diferente, amor de madre es otro. Y usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijas. Dos hijas. ¿Y cómo Sí. es el rol de usted con sus hijas? ¿Está usted perenne con ella? ¿Conversa, no conversa? ¿Cómo es el rol? ¿Cómo desarrolla usted el papel de madre? Porque yo he visto que usted me ha dicho que ha sido un buen hijo. ¿Cómo desarrolla usted el papel de padre con sus hijas? Con mis hijas en forma permanente vivimos juntos, su mamá y mis dos hijas. Una hija ya un poco mayor y la otra todavía tiene 13 años. Hay buena química, por ser supuesto, con las hijas, mujeres. Conversamos, jugamos, me dice, papá, hay que jugar ludo, o al ajedrez, tengo que darme tiempo para jugar con mi hija. Claro, dejo de hacer tus cosas y a veces muy exigente, ¿no? Papá, quiero comprar esto, vamos. Y ahora en la pandemia aún más, ¿no? La hija ya prepara su pastel, ¿no? La menor hace su pastel, su galletita, ya sabe hacer, Y dígame, va a hacer un pastel.
Quería Ya, una torta. perfecto. ¿Quién Basada en es eso? eso. ¿La menor o la mayor? La menor, la menor. La menor es más a la mera. Sí, pues ella más se dedica a la cocina, prepara sus pasteles, excelente. Su torta, prepara pasada de leche. No Mm, falta pues eso, ya después de 3 días hace su torta de leche, cacao, o sea, diferentes variedades qué que bien, qué prepara. bien. Sí, en la Y cocina. dígame, y dígame, usted, ¿qué le ha inculcado a sus hijos? A ver, vamos a hacer un caso hipotético, ¿no? Usted me dice el hermano mayor es el que tiene la responsabilidad. ¿Usted considera que su hija mayor también tiene ese mismo principio de esa responsabilidad con su hermana menor? En nuestro caso no, porque ese es el rol de los padres, ¿no? Lo que pasó conmigo es porque ya faltaba a mi madre, ¿no? Entonces el Ya, hermano mayor no podía ser ajeno, a ayudar al padre, ya, ayudar con sus hermanos, ¿no? En cuanto para trabajar y dar alimentación a los hermanos. En cambio, el caso de mi hermana, de mi hija, no, porque ya. está acá, está su papá, nosotros trabajamos, pero igual mi hija tiene que orientarla al trabajo, ¿no? Ya, pero Porque los dígame, padres son los pasajeros. ese sentido de responsabilidad que usted asumió, ¿se lo inculcaron sus padres le dijeron, bueno, tú tienes que ser el mayor, vas a ser el responsable? ¿Cómo usted asume con eso? Porque hay hijos que a veces se quedan así en ese problema y no saben qué hacer, ¿no? O sea, eso es que sus padres lo fueron preparando a usted como para que sea el responsable de los hermanos por si ellos no estaban. Usted lo aprendió, usted mismo dijo, yo voy a ser responsable. Cómo fue esa parte, ese rol? ¿Cómo se cumplió ese rol? No, mi madre y mi padre nunca nos delegó responsabilidades para los hermanos, sino cuando falleció mi madre, por inercia, uno, y por humanidad, por acto humano, es que no puede ser ajeno a su necesidad del hermano menor, al sufrimiento del padre, no puede ser ajeno. En ese sentido, hemos tenido buena formación familiar, de unidad familiar, y teníamos que apoyarnos entre todos. No podía ser ajeno. Eso ni ahora ni antes. Tiene que ser solidario con la Y familia, con las eso depende necesidades, aún de más la por su edad de los hermanos. Y eso depende también de la formación, porque en este mundo, ahora en esta época, se ve que hay muchos hogares disfuncionales, que papá no está, mamá no está, o que están ambos, pero al final no cumplen ese rol porque tienen que trabajar. Y como que los chicos de ahora no se crían con esa responsabilidad, ¿no? Y dicen, bueno, pues mi mamá no está, mi papá no está, y bueno, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero en cambio, en su caso, porque usted ha asumido muy bien el papel de hijo mayor, de miembro de una familia numerosa, donde usted tiene que aportar, porque tiene que apoyar, para que los demás hermanos tengan una mejor vida. Y entonces yo le pregunto, eso usted mismo me dice que en su familia pues hubieron buenos, por decir, buen ejemplo, ¿no? Entonces usted también, Dios no lo quiera, en un caso hipotético, ¿usted cree que de repente su hija haría lo mismo si usted no estuviera, por decir así, o si no estuviera su mamá, haría lo mismo que usted ha hecho? ¿O de repente sería diferente la actitud? ¿Cómo usted ve eso? Pienso que sí, porque mi hija igual no tiene formación muy buena en valores, es muy solidaria, y no lo dudo de que mi hija sea ajena a su hermana, ¿no? Ella siempre está atenta a sus necesidades, siempre está atenta a sus necesidades, y la hermana confía mucho en la hermana mayor, ¿no? A papá a veces ni le dice, hermanita, cómprame tal, la hermanita corriendo se va a comprar. Entonces pienso que van a ser igual, ¿no? Pienso que van a ser igual porque tienen buen soporte emocional, ¿no? Están formados con el ejemplo, ¿no? De sus padres, ¿no? Muy bien, entonces usted está diciendo que el ejemplo es muy importante, ¿no? Porque ahora se ve pues, que los papás se pelean y a veces los hijos son partícipes de esa pelea, ¿no? Se ve ahora tanto en la televisión que papá peleó con mamá, mamá se fue, papá se fue, y los chicos se crían prácticamente a la deriva y no saben qué hacer. Pero en el caso de usted, me dice de que que sus hijas tienen esa formación, han heredado eso y que tienen esos buenos sentimientos, ¿no? De la preocupación, de la responsabilidad, de la solidaridad. ¿Qué considera usted que debería usted, o sea, por lo que usted me dice, se siente que pudo haber hecho más?
Y si de repente, y usted considera que de repente por el tiempo no pudo hacer, ¿usted realmente siente que fracasó como hermano? ¿Que se siente usted una persona que no aportó, que pudo hacer más? ¿Siente usted que no ha hecho una buena labor como hermano? O de repente que se debió quedarse en ese lugar, en su tierra y dedicarse solamente a sus hermanos. ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si usted se hubiera quedado ahí en el negocio de la mamá y hubiera de repente abandonado los estudios? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? Claro que sí. No me siento fracasado, más bien me siento muy contento, optimista, realizado con respecto a mi familia. Pero falta algo, ¿no? Y hubiera hecho algo más. Por ejemplo, comprarle un terreno a cada uno de mis hermanos para que vivan tranquilos, apoyarlos económicamente, ¿no? El cual fue una gran dificultad, por ejemplo, porque algunos de ellos no tienen un terrenito, una casa propia, ¿no? Ese es un vacío o una dificultad que tengo, que no he podido cumplir como hermano mayor, ¿no? A ver, Entonces, sí. usted me dice muy bien que lo importante aquí, ¿qué considera usted más importante? ¿La parte económica, la parte de repente de la casa o la parte afectiva? O sea, Es, yo sé que es necesario contar con una casita, con algo, ¿no? Pero de repente es, hubieran tenido eso, pero como le digo, aquí en Lima se ve que hay padres que le dan a los hijos, toma, cómprate ese departamento, todo, pero de repente no le dan ese calor humano que usted, por lo que usted dice, le ha dado a sus hermanos. ¿Usted considera en ese sentido que la parte económica hubiera sido más importante que la parte afectiva? no, es muy importante el amor, la parte afectiva, sobre todo una formación sólida, ¿no? La parte material se hace trabajando, pero como hermano mayor, sí, madre, entonces hubiera querido dar ese amor de madre, ¿no? Como hermano mayor. Y la madre pues ayuda hasta las últimas consecuencias de salir. Y esa dificultad es la que tengo, ¿no? No haber dado como una madre hubiera dado a sus hijos. Yo sé que mis hermanos son profesionales, son bien realizados, efectivamente sólidos, pero tienen familia y viven bonito, ¿no? Pero el hermano no hace como una madre, no hace como una madre. En apoyo, orientación, en todo sentido de la palabra, ¿no? No, el hermano cumple la labor de hermano mayor, pero la madre es aún más. A ver, Pero en tanto a lo material, hace trabajando, lo más importante es su formación, pero queremos vivir todos en bienestar, que ese es el objetivo de la persona, ¿no? Y quien quisiera que toda su familia tenga bienestar, ¿no? Bienestar en todo sentido de la palabra, en economía, en material, en afectivo, comprensión, convivencia muy sana, eso es lo que queremos. a ver, si usted hace una lista de cosas que usted le dio a sus hermanos, ¿qué cosas considera que le ha dado a sus hermanos? A ver, si vamos a ver, yo tengo que hacer mi relación, mi listado de cosas que yo le di a mis hermanos. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Orientación, ejemplo, Orientación, ejemplo. claro, ¿Qué más? ejemplo, valores positivos, Valores, trabajo, trabajo. claro, y de esa manera salir adelante, ¿no? El O sea, estudio, los preparó para la estudio vida. también, Usted preparó a sus hermanos para la vida. Y usted mismo claro, estaba estudiando en la universidad y de repente fue un modelo para que sus hermanos digan, mira, ve cómo Dimas estudia, y los hermanos también, creo que la mayoría son profesionales, como usted dice. sí, ¿Alguna vez pues, algún hermano de usted le ha reclamado y le ha dicho, no, no me has dado esto? ¿Alguna vez algún hermano le reclamó por algo a usted? ninguno, más al contrario, yo en mi familia somos 3, 4 abogados casi, uno está por titularse y sigue el ejemplo de uno, ¿no? Ya. Sí, Entonces, si usted dice que sus hermanos nunca le han reclamado, ¿su padre le reclamó alguna vez algo? no, nunca, no. Nunca. Más bien Usted, vive agradecido porque he apoyado con mis hermanos, con la familia, así hasta es. hace poco, O hasta sea, hace poco. usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si usted de repente en un azar de la vida también hubiera sido
hubiera tenido un accidente o algo y usted no hubiera estado, ¿qué hubiera pasado con sus hermanos? No, mis hermanos hubieran vivido bien porque están bien inculcados al trabajo, a resolver los problemas, como vuelvo a decir, a cocinar, lavar, todos saben eso, saben Perfecto. coser. Entonces, están preparados para la vida, ¿no? Para resolver los problemas que se presentan en la vida, Entonces, desde niños, ¿usted, y adultos con más razón, ¿no? ¿usted cómo cree que su madre se debe sentir, bueno, donde se encuentre, al ver a sus hijos realizados? ¿Cree que su Debe madre... estar feliz que sus hijos se han realizado. El objetivo de una madre era tener a los hijos educados, profesionales, exitosos en la vida, ¿no? Y prácticamente sus hermanos, casi todos, hasta todos, porque de repente los que tuvieron familia no tuvieron una profesión, pero son buenas personas, son buenos ciudadanos, son buenos padres de familia. Entonces, prácticamente todos sus hermanos al final han tenido, porque ninguno se ha dedicado a la delincuencia, a la drogadicción ni nada, sino son personas de provecho. Y su papá posiblemente también se sienta muy orgulloso de ellos y se sienta muy orgulloso de usted. ¿Su mamá, usted cree que se sentiría orgullosa de usted al ver todo eso? Usted como maestro y como abogado, usted cuando forma a sus estudiantes y los chicos siguen esos ejemplos, ¿cómo se siente usted? Me siento muy realizado, satisfecho y feliz. Ya, entonces, si usted me está diciendo que de repente piensa que no le compró el terrenito o que no hizo eso, tendría usted que poner en una balanza todo lo que usted le dio a sus hermanos y de repente lo del terrenito, de repente estaría en un lugar, pero como comparando lo que le dio y lo que no le dio, y usted que es matemático, profesor de matemática, tendría que ver, potencializarlo. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles pudieron ser las amenazas que pudieran tener sus hermanos? ¿O cuáles son sus oportunidades? Y usted mismo está diciendo que todos son gente de bien, que sus hijos también estudian. Entonces, mi querido profesor Dimas, eh, usted me dice que se siente ahí como que algo le falta, que algo le falta. Habría que hurgar y vamos a trabajar la próxima vez con un FODA personal diciendo que de repente qué cosa es lo que usted considera que no hizo, porque usted me dice, yo me siento que el tiempo, no les di el tiempo, que no estuve con ellos, ¿no? Pero habría que pensar entonces, yo por lo que usted mismo me dice que venía de Lima, iba y venía de Lima, entonces tenemos que pensar ahí que ese tiempo que usted dedicaba a ir y venir, que fue un tiempo que usted les dio a sus hermanos, ¿verdad? Les dio tiempo, les enseñó a que los valoren, les enseñó a que busquen un trabajo, los inculcó la honestidad, los valores. Entonces habría que pensar realmente y de repente usted tiene una idea, una fijación en que yo pude haber hecho más, que un hermano no es como una madre, pero a veces hay familias donde no tiene ni papá ni mamá y los hermanos ocupan ese lugar, ¿no? Entonces, habría que ir pensando más o menos en esa etapa de su vida. Yo realmente veo que usted ha estado una persona productiva por lo que usted mismo me dice y habría que ir viendo, maestro, que tiene dos carreras, es una persona que no que supo ser resiliente porque a pesar de los problemas de quedarse sin mamá y de quedarse con la responsabilidad de todos los hermanos, usted más bien, otro de repente dice, ya no estudio, mejor dejo, pero usted no, usted continuó y continuó y fue un ejemplo y me dice que sus hermanos también tienen su misma carrera, entonces yo creo que es un buen modelo a seguir. Pero de todas maneras, colega o profesor, vamos a ir viendo esto, cómo sale usted adelante y que al final usted, ¿qué le quisiera decir a su madre si la tuviera al frente? ¿Qué le diría usted a su madre? ¿Cómo se llamaba su madre? Perdón. Mi mamá se llamaba Máxima Vega Peñalosa. Ya. ¿Qué le diría usted a la señora Máxima? Imagínese que la señora Máxima no murió, que está de viaje, ha regresado después de muchos años y viene a pedirle a usted, a preguntarle qué ha sido de sus hijos. ¿Qué le diría usted a la señora Máxima? Imagínese que la señora... Efectivamente, mira, el día sábado pasado estuvo en la tumba de mi madre, estuve allá. Viajé un rato a mi distrito y todo el día sábado estoy en el cementerio. Y entonces, y le diría, pues si tuviera a mi madre a mi frente, mamá,
no te he defraudado, como hermano mayor he cumplido a cabalidad de apoyar a mis hermanos, ¿no? De apoyar a mi padre hasta cuando han sido adultos y se han realizado como ciudadanos. Pero no he dado lo que usted le hubiera dado, madre. Eso le diría a Ya. mi madre. Eh, Cada persona tiene una función que cumplir. El papá es el papá, la mamá es la mamá. Y cada persona en su corazón tiene un espacio, ¿no? Nadie va a ocupar ese espacio, nadie lo va a ocupar. El papá tiene un espacio, es como cada órgano, ¿no? Cada órgano tiene una función. En el cuerpo humano, el riñón, cuando alguien pierde un riñón, ese riñón que queda hace la función del otro. Cuando uno pierde un pulmón, hace la función del otro. ¿Usted considera, sin embargo, que a pesar de todo lo que me dice que haber hecho, todavía le faltó algo más? Si usted retrocediera en el tiempo y nos volviéramos a la etapa en que está con su mamá todavía viva y que todavía no han fallecido, ¿cree que podría haber cambiado algo de lo que hizo o se quedaría con lo mismo? Mm, haría quizás algo más. En esta experiencia, haría quizás algo más, ¿Qué apoyarle podría, qué- materialmente a la familia, un poco más a ya, mis por hermanos, ¿no? ejemplo, qué podría haber hecho más? A ver, Por imaginemos que ejemplo, hoy día estamos en la fecha de que antes que la mamá fallece. por ejemplo, poder invertir, que se compre su casita o un terrenito a mis hermanos que me faltan, ¿no? Por Ya, ejemplo. ya. Pero tengo esa limitación porque ahora ya me dedico a mis hijas. Tengo que velar por mi familia. Entonces ya no pudiera tanto dar ahí a la familia de mis hermanos porque tengo una responsabilidad que cumplir con educación y buscar ya para los hijos. Ya. Pero los orienta igual, les da alguna. De forma permanente, por teléfono, en estos tiempos de pandemia, conversamos, ¿no? Conversamos, nos saludamos. Hoy día mismo he hablado con 4 de mis hermanos, de forma Mm, permanente. Sí. Qué bueno, profesor. Bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo, de repente usted me dice que ya habló con su mamá, que habló con su papá, y su papá también se siente orgulloso de usted, seguramente, ¿no? ¿Qué pasa con su papá? ¿Cómo se lleva usted con su papá ahora? Mi papá se llama Heriberto, se siente muy agradecido, mi papá, por lo que siente su apoyo. Hasta ahora dice, muchas gracias, ¿no? En reiteradas oportunidades por haberme apoyado cuando estaba solo, en, en educar a los hijos, en orientar. Muchas gracias, me dice, ¿no? Y sobre todo porque se han realizado, son buenos ciudadanos, agradecidos, y me lo dicen, me lo expresan verbalmente siempre, mi padre. ¿Y qué le diría, Siempre. y qué le diría Dimas? Usted se llama Dimas Víctor. Supongamos que Dimas y Víctor sean dos personas diferentes, sean dos personas. ¿Qué le diría Dimas a Víctor? ¿Qué le diría Dimas Gutiérrez a Víctor Gutiérrez? Imaginemos que usted no es Dimas y que Víctor es otra persona. ¿Y usted qué le diría a Dimas? Usted es Víctor y ¿qué le diría a Dimas? Dimas, ¿por qué no me ayudaste? ¿Me diste dinero para comprar un terreno? ¿O qué le diría a usted? Mm, Le diría, pues, discúlpame, ¿no? No pude darte como te hubiera dado a tu madre, ¿no? Yo me disculparía, ¿no? Pero hay que seguir trabajando para que tengas comodidad, bienestar familiar. Eso le diría. Dice el refrán que lo más importante en la vida es en la familia, ¿no? Es la célula principal de la sociedad. Y que a veces cuando nos roban algo, alguien nos roba y decimos, uy, pero ¿te hicieron algo? No. Entonces, el dinero se hace. El dinero se Sí. hace trabajando. Y si saben trabajar, lo hacen. Pero la salud, eso no se va, no se puede. Uno no es que yo tengo más plata, yo pago y me voy a, es como ahora el COVID, ¿no? La gente ya con dinero y todos han muerto. Entonces, hay que valorar, maestro, lo que uno todo lo que uno tiene hoy día como persona es como dicen un regalo, lo pasado ya no se puede cambiar, el futuro depende de nosotros hoy día, entonces usted como persona valore, valórese usted mismo y piense qué tan importante Dios le dio esa responsabilidad a su mamá, no se la dijo, pero usted la ha cumplido, como dicen sus hermanos, le agradecen, su papá le agradece, y sus hijos de repente, ¿y qué le dicen sus hijas a usted? Cuando usted les ha contado la historia a sus hijas, seguramente, ¿no? A su esposa también. ¿Qué le dicen sus hijas cuando le escuchan hablar a usted de su familia, de sus hermanos? ¿Qué le dice usted que algo siento? ¿Les ha contado alguna vez esa preocupación o simplemente me la está contando a mí? No, no, no he comentado eso con mis hijas.
pero mis hijas sí saben parte de la historia, ¿no? Pero no todas. Porque han vivido el día a día, la enfermedad, el crecimiento de mis hermanos, ¿no? Mis hijas son después otra generación de otros tiempos, posterior, y no saben en totalidad lo que pasó en nuestro crecimiento familiar. Sí, no saben. Pero yo creo que tendrían que valorar y todo eso, ¿no? Bueno, usted, profesor, ya nos estamos terminando nuestra reunión. Yo le agradezco mucho por su confianza, vamos a seguir conversando y quisiera que me dijera qué cosa a usted le ha parecido hoy día o el mensaje que usted tomaría de esta reunión. ¿Qué le ha parecido lo más relevante en esta reunión que hemos tenido hoy día 3 de junio del 2021? Yo agradezco su consejería, su apoyo, por sus palabras. Y es una reflexión, ¿no? Realmente es una reflexión de lo que pasó en nuestra vida, ¿no? Y trazar el plan de acá para adelante, ¿no? ¿Qué va a ser de la vida? ¿Qué es lo que ha aprendido usted hoy día que le pueda servir para el futuro de hoy? ¿Qué día? ¿Qué ha aprendido hoy día de esta conversación que hemos tenido? Y reflexionar lo que pasó, autoevaluarse y con el apoyo del coaching, del consejero, y sentirse emocionalmente bien de lo que uno ha hecho, ¿no? Claro, la verdad Porque es hemos que estado en el bien, ¿no? El bien familiar y el bien común. Y es eh, tarea cumplida, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué sería, ¿no? De la familia? yo me siento, la verdad, muy agradecida de esta oportunidad, maestro Dimas, y la verdad es que para mí ha sido muy grato tener esta conversación. Vamos a seguir avanzando. Le agradezco mucho y espero haberlo ayudado. Ya estamos en hora, espero que sea hasta la próxima. Gracias por De todo, igual profesor. manera, Nos de estamos igual viendo. manera yo le agradezco mucho por sus consejos y a la vez pido disculpas también, ¿no? De la sinceridad y de conversar y remontar a un tiempo de mi juventud y sobre todo lo que más, ¿no? Más uno lleva en el alma, hablar de una madre. Sí, disculpa, a veces un poco Al contrario, nostálgico, no tiene que porque disculparse usted de nada, porque me llega el recuerdo de mi padre. muy bien, profesor. Le agradezco y estamos en contacto. Nos vemos. Muy buenas noches.